amigos de Acuario, bienvenidos a este su canal, Sammy Tarot. Mi gato Peludinchis y yo les damos la bienvenida. Yo soy Sammy y el día de hoy te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido hasta ahora, hasta hoy, y por todo lo que viene para nosotros. Yo sé que son bendiciones totalmente maravillosas las que vienen para nosotros si nosotros las llamamos y nos mentalizamos en eso. Si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Bueno, espero que esta lectura resuene contigo. De lo contrario, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente el día de hoy. En la descripción de este video, está la manera de que tú puedas calcular tu signo ascendente. Vamos a ver un mensaje especial para ustedes el día de hoy. Quiero recordarles que hoy subí al canal un video de especial de San Valentín. Entonces la lectura para las personas que tienen una relación con alguien es cortica el día de hoy. Mira, este angelito te está diciendo: los sueños saben sobre el futuro. Bueno, espectacular. Va a haber una revelación para ti, algo que tú quieres esclarecer, una duda, si, bueno, tomar un camino, tomar otro. Va a haber un sueño en el cual se te va a orientar para dónde tienes que canalizar tus esfuerzos, todo tu trabajo, todo lo que tú debes hacer, hacia dónde va a ser más beneficioso para ti. Bueno, ten en cuenta en estos 4 días siguientes lo que tú sueñas, lápiz y papel al lado de tu cama para que apuntes apenas te despiertes lo que recuerdes de tu sueño y después puedas buscar en Google, en YouTube, el significado de este sueño. Voy a comenzar la lectura del día para hoy para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. Te invito a que visites el especial de San Valentín del día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy para ustedes. Bueno, ustedes van a recibir ciertas noticias con relación a su persona especial, algo que a ustedes los va a desengañar bastante. No van a ser buenas noticias, la verdad. Tal vez esas noticias están dadas por personas que no tienen muy buenas intenciones con la relación de ustedes. Tal vez es alguna persona que está interesado en ti o en tu persona especial. Es una persona de una influencia bastante negativa, así que ten mucho cuidado con lo que recibes, con lo que escuchas acerca de tu persona especial. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ustedes el día de hoy. Este angelito te dice: mira, los sueños saben sobre el futuro. Bueno, si tú no sabes, no sé, estás con muchas dudas tal vez acerca de tu relación, de tu persona especial, bueno, vas a tener un sueño en el cual se te va a revelar algo fundamental acerca de tu relación. Entonces tienes que tener muy en cuenta dentro de los 4 días siguientes qué es lo que tú sueñas. Es un sueño que la verdad te va a revelar algo muy importante para tomar cierta decisión que tú estás queriendo tomar en este momento con relación a tu persona especial. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta del crepúsculo. Bueno, esta carta me dice que soluciones las cosas bien, que soluciones las cosas de fondo, que no le des como medio una pasadita a esta relación, una manita de gato, digamos así. No le des algo como muy superficial. Tienen que irse al fondo ustedes, al fondo de qué es lo que está sucediendo con la relación de ustedes para que lo puedan resolver definitivamente y que esto no vuelva a surgir en un futuro, ¿ya? Que no se pongan ustedes históricos en el momento que tengan alguna desavenencia. Solucionen lo que tienen ahora que resolver ya, o sea, de raíz, así, de raíz, cortando de raíz, para que esto no vuelva a surgir en un futuro y que pueda afectar la relación de ustedes. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación el día de hoy. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas para ver qué me les dicen las cartas el día de hoy en su horóscopo. Bueno, al parecer tú estás bastante deprimido o deprimida. Eres una persona que ha tenido una desilusión amorosa y eso te tiene a ti como muy bajoneado, muy, no sé, muy fuera de nota. Y las personas que te rodean a ti, al parecer como que no te ayudan con esta cuestión porque al parecer te están mal aconsejando acerca del asunto o que, no sé, que hagas cosas descabelladas, pero tú sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer.
tú sabes perfectamente hacia dónde te tienes que dirigir para sanar tu corazón, para que estas cuestiones no se te vuelvan a presentar a ti. Ya tienes que poner límites a las personas, no entregar tu corazón como tan rápido, para que no se aprovechen de tu nobleza, para que no se aprovechen de que tú quieres entregar tu corazón de una, no. Inclusive estos amigos que te mal aconsejan también debes ponerles límites de una manera bastante fuerte, ¿ya? Tienes que reafirmar tu carácter para aprender a decir que no. Todo esto te enseña a eso, ¿ya? Todas estas cuestiones de personas que llegan y como que te quieren manipular es para que tú temples tu carácter y aprendas a decir que no. Decir que no no es malo, decir que no, y si eso va en favor de ti mismo, de tu dignidad, de lo que tú en realidad quieres, no es para nada malo. Uno no tiene por qué estar complaciendo a todo el mundo el 100% de las veces. En un futuro más bien cercano, mira, tienes que tener muy en cuenta ciertas noticias que te van a llegar a ti, mi querido amigo o amiga. Tal vez puede ser algo desfavorable relacionado con algún dinero. Entonces, si en este momento estás pensando o en prestar dinero o en hacer alguna inversión o hacer, no sé, algún negocio, ten mucho cuidado porque tal vez este no sea el momento preciso o no tienes la suficiente información acerca de ese lugar donde tú quieres ir a poner este dinero que tal vez te ha costado mucho trabajo conseguirlo. Es una situación que a ti te puede estar causando mucha angustia, mucha ansiedad. Entonces, para evitar esto, cambia estrategia. Bueno, infórmate muy bien en lo que te vas a involucrar, a quién le vas a prestar dinero, si realmente es una persona que puede tener un respaldo, que puede responder por ese dinero que tú le vas a prestar, y hacer firmar papeles y documentos. Y si es con relación a algún negocio, es mejor que te demores un poquito, investigues bien y que no vayas a cometer el error de invertir en un negocio que puede estar fracasando. Bueno, vamos a ver ahora qué me les aconsejan los angelitos a ustedes el día de hoy, para ustedes que están solteritos y solteritas. Mira, ese angelito te dice, el trabajo traerá abundancia. Mira, wow y súper wow. Bueno, te anuncia que en tu trabajo súper bien. Lo único que es que tienes que tener cuidado con lo que te estoy diciendo. Investiga bien, averigua bien en lo que te vas a involucrar, pero tu trabajo sí va a tener utilidades y muy buenas, excelentes utilidades. Pero ten cuidado con lo que te estoy diciendo. Y ahora vamos a ver qué te aconseja o qué te anuncia el tarot egipcio a ti el día de hoy. Esta es la carta de la contrición. Mira, esta carta me habla acerca de esto que te está sucediendo ahora en este momento, ya con estas personas que te manipulan, que se aprovechan de que tú eres una persona tal vez callado, tal vez callada, como muy complaciente, muy condescendiente con las demás personas. Me dice que tienes que girar hacia el otro lado. Bueno, que tienes que aprender a decir que no para que no se sigan aprovechando de ti. Tal vez te preguntas, ¿por qué me sucede todo el tiempo esto? Bueno, entonces, para que te sucedan cosas diferentes, tienes que actuar de una manera diferente. No te digo que actúes de manera mezquina o egoísta o tal vez cerrarte absolutamente con las personas. No, tienes que aprender a poner un límite y un balance en tu vida. Bueno, ahora vamos a ver con las personas que me preguntan el día de hoy por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a ustedes. Bueno, la verdad es que estás pasando por momentos de bastante inestabilidad con relación a tu economía, y también las cartas me están diciendo que muy seguramente te estás haciendo o te están asesorando muy mal. Tienes que asesorarte bien, investiga tú personalmente acerca de las cuestiones económicas en las que te están involucrando, porque la verdad te estás rodeando de ciertas personas que solamente piensan en sus propios intereses. Ese angelito te dice, cumples tus deseos para conocerte. Realmente el sector económico donde tú estás es donde tú quieres estar. La actividad económica que realizas es lo que siempre has soñado hacer. Bueno, analiza eso, investiga eso, y si no es así, no te digo que sueltes ya mismo lo que tienes, sino que armes un proyecto y que hagas pasitos hacia ese sueño que tú siempre has tenido para realizar como actividad económica y como proyecto de vida, y que lo realices así sea poco a poco o avanzando mucho, pero que lo hagas. Bueno, no renuncies a tus sueños. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.